La culpa. La culpa es un sentimiento que se genera por el juicio que hacemos de nosotros mismos cuando cometemos una equivocación, tanto en las relaciones con nosotros mismos como con los demás. Cuando cometemos una falla moral, cuando hacemos algo que se supone que es inadecuado, llegamos a ese juicio que nos genera ese sentimiento de culpa. Hay personas que pueden sentir culpa y no darle tanta importancia, y entonces puede ser una herramienta de crecimiento. Pero me han tocado casos en los que el sentimiento de culpa inhibe la capacidad de hacer. Nos hace sentir inadecuados, nos hace sentir malos, nos hace sentir que no podemos hacer las cosas correctamente. Entonces ahí no es válido. El sentimiento de culpa se convierte en el peor sentimiento que puede tener el ser humano. Cuando le damos demasiada importancia a la culpa, entonces es importante entender y pensarlo de tal manera que lleguemos a la comprensión de que podemos equivocarnos y que equivocarnos no nos define la forma en que respondemos a nuestras equivocaciones. Y entonces caemos en ese sentido de responsabilidad. Asumimos nuestra responsabilidad, corregimos lo que podamos corregir. Igual y pedimos una disculpa, reparamos algún daño, si es posible, y si no lo es, no hay problema, fue una equivocación y está bien, somos humanos. Pero no caer en esa sensación de impotencia o de incapacidad o un sentido de maldad personal. No es correcto. Cuando el sentimiento de culpa se siente de una forma tan intensa que nos inhibe para poder continuar haciendo, inhibe nuestra potencialidad de hacer, o nos lleva a un sentimiento negativo de nosotros mismos, entonces la culpa no es adecuada. Cada uno de nosotros va a llegar a ese entendimiento, pero sí es importante darnos cuenta de que si ese sentimiento de culpa a nosotros nos da como ese inhibidor para ser lo que podemos ser como seres humanos, no es adecuado y hay que cambiar el pensamiento. Hay que llegar al entendimiento de responsabilidad, de que podemos equivocarnos y reparar el daño, recuperar las cosas, asumir las consecuencias y crecer en base a nuestras equivocaciones. Llegar a ese aprendizaje que nos va a llevar al entendimiento de las cosas de una forma distinta y evitar esas equivocaciones a futuro, sin llegar a la inhibición de nuestra capacidad de hacer, sin llegar a la desvalorización que nos puede dar cuando creemos que somos malas personas, que somos inadecuados, que no podemos hacer las cosas sin lastimar o sin hacer daño. Entonces, ese es un entendimiento individual. Sí hay personas que no le dan tanto valor a la culpa, pero muchas personas no le dan un valor como herramienta de mejora personal, sino como un inhibidor de nuestro potencial de hacer. El entendimiento de que podemos equivocarnos es básico en el desarrollo personal, está dentro del entendimiento de nuestra dignidad humana y va junto con el entendimiento de nuestra individualidad, de nuestra potencialidad, del respeto a la vida, del entendimiento de lo que somos como seres humanos, el derecho que tenemos de estar y de ser diferentes y de crecer a nuestra forma, no a la forma de los demás.
o sea la forma de los demás, cada quien tiene su decisión, ¿no? Lo ideal en el desarrollo personal es que ese desarrollo y ese entendimiento y ese crecimiento sea de acuerdo a lo que nosotros somos y queremos ser, a lo que sentimos, a lo que entendemos de nosotros mismos. Pero llegar a ese entendimiento razonable que nos encamine hacia el respeto que merecemos como seres humanos, como seres individuales, como seres diferentes de los demás. Y que dentro de ese entendimiento generemos el respeto que los demás también merecen porque son iguales que nosotros. Que nos lleve a ese valor adecuado que debe llegar nuestra autoestima para encaminar equilibradamente nuestro ego, nuestro temperamento y que nuestra personalidad se desarrolle en un sentido positivo. Todo va unido, todo va unido para el desarrollo personal. No dejarnos llevar por cosas negativas, no frenarnos a nosotros mismos, porque nosotros somos quienes le damos valor a nuestra existencia y somos el centro de nuestra persona. Llegar a ese egoísmo equilibrado, egoísmo positivo del que hemos hablado. Ese egoísmo en el que yo soy el centro de mi vida y entiendo que los demás también son el centro de su propia vida, que yo no puedo estarles diciendo a ellos lo que deben de ser, que debo evitar los juicios hacia los demás y que los juicios que los demás hagan de mí no tienen nada que ver conmigo. Todo eso junto con el entendimiento de que me puedo equivocar, es lo que buscamos en el desarrollo personal. Les agradezco mucho sus comentarios, sus likes y su atención en la cuenta de YouTube, si es posible. Muchas gracias. Gracias. Seguimos juntos, seguimos adelante, seguimos en contacto.